En una pequeña aldea escondida entre montañas, donde el aire es puro y el silencio solo se rompe por el canto de los pájaros, vivía Marco, un joven de 24 años. Desde fuera, su vida parecía tranquila, un hogar sencillo, amigos cercanos y el paisaje más hermoso que cualquiera podría imaginar. Sin embargo, dentro de él, todo era distinto. Marco cargaba un torbellino de pensamientos que nunca descansaban. Constantemente revivía errores del pasado, conversaciones que ya no podía cambiar, momentos que le dolían recordar. Y, como si eso no fuera suficiente, su mente saltaba una y otra vez hacia el futuro, imaginando problemas que aún no existían, temiendo situaciones que tal vez nunca llegarían. Cada día amanecía con el peso de lo que había hecho y el miedo a lo que vendría. Incluso en los momentos de calma, como cuando contemplaba el atardecer teñir de dorado las montañas, su mente encontraba la manera de interrumpirlo con preocupaciones. Esa batalla interna le robaba el sueño por las noches. Se revolvía en la cama, mirando el techo, con el corazón acelerado y la mente inundada de ¿y si? ¿Y si hubiera hecho esto diferente? ¿Y si mañana todo sale mal? Y aunque su cuerpo vivía en la paz de la montaña, su mente habitaba en un campo de batalla invisible. Marco sabía que no podía seguir así, pero no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aquella noche no fue diferente. Marco se acostó temprano, esperando que el cansancio de la jornada lo venciera, pero su mente no cooperaba. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Afuera, el viento jugaba con las hojas de los árboles, pero él apenas lo notaba. Sus pensamientos eran mucho más ruidosos. Recordó una discusión con un amigo de la infancia, palabras dichas en un momento de ira que aún le pesaban. Luego, su mente saltó a un temor que lo atormentaba desde hacía semanas, una deuda que no sabía cómo pagar. El reloj marcaba las horas lentamente, y cada minuto sin dormir lo hacía sentir más atrapado. Se giró una y otra vez, buscando una posición cómoda. Intentó contar su respiración, pero a cada número aparecía una imagen, un recuerdo, un miedo. El sueño se volvió un horizonte lejano, inalcanzable. Cuando finalmente cerró los ojos por unos minutos, un sueño inquieto lo despertó sobresaltado. Sintió un vacío en el pecho, esa sensación de que algo estaba mal, aunque no pudiera explicarlo. Se sentó en la cama, con el sudor frío en la frente, y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. En lo profundo de su corazón, sabía que necesitaba encontrar una salida, una forma de silenciar ese ruido constante que lo alejaba de la vida que quería vivir. No sabía dónde ni cómo, pero debía buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, Marco salió a caminar por la plaza del pueblo. El aire fresco de la montaña le acariciaba el rostro, pero ni siquiera eso lograba despejar la pesadez que llevaba dentro. Caminaba sin rumbo, hasta que escuchó una conversación entre dos ancianos sentados en un banco de madera. Hablaban en voz baja, como si compartieran un secreto. Dicen que en la aldea de la ladera vive un hombre que puede calmar hasta las mentes más inquietas. Marco se detuvo, fingiendo atarse el cordón del zapato para escuchar mejor. Uno de ellos añadió, fue psicólogo en su juventud, pero se retiró para vivir en paz. Ahora, solo ayuda a quienes realmente buscan cambiar. Esas palabras encendieron algo en su interior, como una chispa en medio de la oscuridad. Sintió curiosidad, pero también una extraña esperanza. No conocía a ese anciano ni sabía si lo recibiría, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Esa misma tarde preguntó a varios vecinos y todos le dieron la misma dirección, un pequeño sendero de tierra que subía por la montaña, rodeado de pinos y flores silvestres, llevando a una aldea remota que parecía detenida en el tiempo. Mientras escuchaba las indicaciones, Marco sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado una puerta hacia la paz que tanto necesitaba. Y supo que no podía dejarla cerrada. Al amanecer del día siguiente, Marco preparó una pequeña mochila con lo esencial, un poco de pan, una cantimplora de agua y una manta doblada con cuidado. Cerró la puerta de su casa y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el sendero que lo llevaría a la aldea de la ladera. El camino ascendía lentamente,
y a cada paso el aire se volvía más fresco y perfumado por el aroma de los pinos. El canto de los pájaros lo acompañaba, y el sonido lejano de un arroyo parecía marcar el ritmo de su andar. Sin embargo, su mente no estaba completamente en calma. De vez en cuando, los viejos pensamientos regresaban, preocupaciones sobre su futuro, culpas del pasado, pero esta vez, Marco intentaba no aferrarse a ellos. En ciertos tramos, el sendero era estrecho y bordeaba precipicios que revelaban un paisaje majestuoso, valles verdes salpicados de flores y montañas cubiertas de niebla. Por momentos, el cansancio lo hacía dudar, pero recordaba las palabras que había escuchado en la plaza y continuaba. El sol comenzó a inclinarse en el cielo cuando, a lo lejos, divisó las primeras casas de la aldea. Eran construcciones sencillas de piedra y madera, con techos cubiertos de tejas antiguas. Allí, en ese rincón olvidado por el tiempo, vivía el hombre que podía tener las respuestas que tanto anhelaba. Marco sintió que su corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza. Estaba a punto de encontrarse con alguien que podría cambiar su vida para siempre. Al entrar en la aldea, Marco notó una calma extraña, como si el tiempo allí se moviera más despacio. Las pocas personas que vio caminaban sin prisa, algunas cuidando pequeños huertos, otras charlando en las puertas de sus casas. Preguntó por el anciano, y un hombre de manos callosas señaló una casa en la parte alta, junto a un viejo cerezo en flor. El camino hasta allí era empinado, pero Marco no se detuvo. Frente a la puerta, dudó por un instante. Respiró hondo y llamó suavemente. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Un hombre de cabello completamente blanco, barba corta y ojos tranquilos lo miró en silencio. Su rostro tenía las marcas del tiempo, pero en su mirada había algo distinto, una paz profunda, como un lago sin olas. «Sé quién eres», dijo el anciano con voz grave pero amable. «No tu nombre, sino lo que cargas». Marco sintió un escalofrío. No sabía qué responder, así que solo asintió. El anciano sonrió levemente y le hizo un gesto para que entrara. El interior de la casa era sencillo, una mesa de madera, dos sillas, estantes llenos de libros y una ventana abierta por donde entraba el aroma del cerezo. Sin más preámbulos, el anciano se sentó frente a él y, tras un momento de silencio, dijo: «Si realmente quieres calmar tu mente, tendrás que aceptar un reto». En ese instante, Marco sintió que su viaje acababa de comenzar de verdad. El anciano se levantó lentamente y fue hasta un pequeño estante de madera. Tomó un vaso de cristal y lo llenó con agua hasta que el líquido quedó exactamente al borde, temblando con cada mínimo movimiento. Luego lo colocó frente a Marco. «Quiero que tomes este vaso y camines desde aquí hasta la entrada de la aldea, y vuelvas», dijo con voz serena. «No debes derramar ni una sola gota». Marco frunció el ceño. El reto parecía simple, pero al mirar el vaso tan lleno, comprendió que cualquier distracción podría hacerlo fallar. «Recuerda», añadió el anciano, mirándolo a los ojos, «si derramas, deberás empezar de nuevo». Marco sostuvo el vaso con ambas manos y salió de la casa. Apenas dio los primeros pasos, entendió la dificultad. Cada piedra en el camino, cada irregularidad del suelo, era una amenaza. No podía apartar la vista del agua. Mientras avanzaba, escuchaba risas de niños jugando, saludos de vecinos, el canto de un gallo. Normalmente, su mente se habría enganchado en cada sonido, pero ahora no podía permitirse distraerse. Todo su ser estaba enfocado en un solo objetivo, que el agua no cayera. Llegó a la entrada de la aldea con el corazón acelerado, giró con cuidado y emprendió el regreso. Cada paso era una batalla contra la prisa y contra sus propios pensamientos. Cuando, al fin, cruzó de nuevo la puerta de la casa sin haber derramado nada, el anciano lo esperaba con una leve sonrisa. Marco dejó el vaso sobre la mesa con extremo cuidado, como si aún temiera que una sola gota pudiera escapar. El anciano lo observaba sin decir palabra, dándole espacio para notar lo que acababa de vivir. Marco, todavía con el pulso acelerado, se dio cuenta de que durante todo el trayecto no había pensado en sus problemas, ni en el pasado, ni en el futuro. Su mente había estado fija en un único propósito. «Interesante», susurró para sí, pero el anciano lo escuchó.
Camina de nuevo, dijo el viejo maestro, esta vez sin vaso en las manos, pero conserva esa misma atención. Marco obedeció. Salió al camino y notó cómo, sin el vaso, su mente intentaba escapar hacia distracciones. Las flores que crecían junto al sendero, el murmullo de conversaciones lejanas, los recuerdos que querían colarse otra vez. Pero ahora sabía qué hacer. Respiró profundamente y se enfocó en el simple acto de caminar, sintiendo cada paso, cada contacto de sus pies con la tierra. Era como si el mundo alrededor se volviera más nítido, el aire olía más fresco, los colores eran más intensos, los sonidos más claros. No era que no hubiera ruido, sino que él estaba en paz con todo lo que ocurría. Al regresar, el anciano lo recibió con una mirada aprobatoria, como si supiera que Marco acababa de comprender algo importante, aunque todavía no pudiera ponerlo en palabras. El anciano sirvió 2 tazas de té caliente y las colocó sobre la mesa. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Marco aún sentía la calma que había experimentado en el camino, una serenidad que contrastaba con el ruido constante que solía habitar en su mente. ¿Te diste cuenta?, preguntó el anciano, rompiendo el silencio. ¿De qué? Por un momento, no estaba pensando en nada más, respondió Marco, sorprendido al escucharse a sí mismo. El anciano sonrió. Ese vaso lleno era tu presente. Mientras lo sostenías, no había espacio para lamentar el pasado ni temer el futuro. Solo existía ese instante, ese paso, esa gota que no querías perder. Marco lo escuchaba con atención. La mente es como ese vaso, continuó el viejo. Si está demasiado llena de lo que ya fue o de lo que podría venir, cualquier movimiento la hará derramarse. Pero si aprendes a sostenerla con cuidado, enfocándote en lo que tienes ahora, encontrarás la paz que buscas. Las palabras resonaron en Marco como una campana que despeja la niebla. Comprendió que no se trataba de eliminar pensamientos, sino de elegir dónde colocar su atención. El anciano bebió un sorbo de té y concluyó. La vida sucede en este momento. Todo lo demás es solo una sombra. Marco sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si hubiera estado sosteniendo un peso innecesario durante años. Marco pasó la noche en la pequeña casa del anciano, durmiendo en un futón sencillo junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no se revolvió en la cama ni despertó sobresaltado. Su respiración fue tranquila, y sus sueños, ligeros como hojas flotando en el agua. Al amanecer, un rayo dorado entró por la ventana, iluminando el suelo de madera. Marco se incorporó lentamente y sintió algo que casi había olvidado, ligereza. No era que todos sus problemas hubieran desaparecido, pero ya no pesaban como antes. Había espacio dentro de él. Salió al jardín, donde el anciano estaba regando unas plantas. El aire fresco de la montaña le llenó los pulmones. Se dio cuenta de que, por primera vez, estaba respirando de verdad, sintiendo cada inhalación y cada exhalación como un regalo. Gracias, dijo Marco, y en su voz había gratitud sincera, no solo por las palabras del anciano, sino por la experiencia que había vivido. El anciano le devolvió una mirada serena. Recuerda, no es magia. La paz no está en mí ni en este lugar. Está en ti. Cada vez que tu mente intenta arrastrarte, vuelve al vaso, vuelve al presente. Marco sonrió, sabiendo que esas palabras lo acompañarían siempre. Emprendió el camino de regreso a su aldea, y aunque el sendero era el mismo, lo veía diferente, más luminoso, más vivo, como si todo hubiera empezado de nuevo. Ese día, Marco no solo regresó a casa, regresó a sí mismo. Y así, como Marco, todos podemos aprender a vaciar nuestra mente y vivir en el único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos que transforman la manera en que vemos el mundo. Déjame tu comentario contándome qué parte de la historia te tocó más o cómo tú practicas vivir el momento presente. Y no te vayas todavía. El próximo vídeo ya está apareciendo en tu pantalla y estoy segura de que te regalará una nueva reflexión que no querrás perderte.